En el contexto de los antiguos reinos de Israel y Judá, en medio de una época de cambios políticos y guerras, surge una figura que dejaría un legado inconmensurable en el escenario religioso e histórico, el profeta Isaías. Su historia se entrelaza con los tumultuosos acontecimientos que marcaron el periodo en el que vivió, convirtiéndolo en un personaje único en medio del caos y la incertidumbre. Isaías nació a mediados del siglo VI a.C., durante un periodo crucial en la historia del pueblo de Israel. Su nacimiento está registrado en Isaías capítulo 1, versículo 1, que dice: La visión de Isaías, hijo de Amós, que vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Era hijo de Amó, cuya identidad más allá de su nombre es poco conocida. Sin embargo, el nombre Isaías en sí es significativo, ya que significa Yahweh es salvación, o la salvación de Yahweh, reflejando el propósito y el mensaje que traería a su pueblo. Isaías vivió en Jerusalén, capital del reino de Judá, en un periodo de gran inestabilidad política y amenazas externas. Es probable que Isaías comenzara su ministerio profético durante el reinado del rey Usías de Judá, un periodo de estabilidad y relativa prosperidad para el reino. Fue durante este tiempo que Isaías tuvo su visión en el templo, momento que marcaría el inicio oficial de su misión como profeta. El relato de este evento se encuentra en el capítulo 6 del libro de Isaías, y ofrece una visión fascinante de la experiencia espiritual del profeta. La visión ocurrió en el año de la muerte del rey Usías, un tiempo de transición e incertidumbre para el pueblo de Judá. Isaías informó que se encontraba en el templo, probablemente involucrado en algún tipo de actividad religiosa o culto, cuando tuvo una experiencia extraordinaria. Describe cómo vio al Señor sentado en un trono, alto y sublime, con la parte inferior de su manto llenando el templo. Seres angelicales llamados serafines estaban alrededor del trono clamando unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su sentimiento de temor e insuficiencia. Reconoció su propia pecaminosidad y la pecaminosidad de las personas que lo rodeaban, y confesó: Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto el Rey, Señor de los ejércitos. Es importante señalar que la realización de la santidad y la gloria de Dios trajo consigo una aguda conciencia de la propia fragilidad humana y de la necesidad de purificación. En ese momento de angustia y reconocimiento, uno de los serafines voló hacia Isaías con un carbón encendido que tomó del altar con unas tenazas. Tocó la boca de Isaías con el carbón y declaró: Esto ha tocado tus labios, ahora tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado es perdonado. Esta acción simbólica representó la purificación y la reconciliación de Isaías con Dios, permitiéndole realizar el servicio profético al que estaba destinado. Estaba siendo llamado. Entonces Isaías escuchó la voz del Señor preguntando: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y rápidamente respondió: Aquí estoy, envíame. Este es un momento crucial en el que Isaías se ofrece voluntariamente, ser mensajero de Dios, aceptando la responsabilidad y el privilegio de proclamar la palabra divina al pueblo. Así, la visión de Isaías en el templo no solo reveló la grandeza y la santidad de Dios, sino que también transformó profundamente la vida y la vocación del profeta. Fue un encuentro que lo empoderó y comisionó para una misión que estaría marcada por desafíos, adversidades y al mismo tiempo por la presencia constante y soberana de Dios en su vida. Si estás interesado en este tema, considera suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido como este. Esto significa mucho para nosotros. Sin más, vamos al vídeo. Después de la muerte del rey Usías, su hijo Jotam asumió como sucesor del reino. En esta época, Isaías jugó un papel importante como profeta en Judá.
Jotam reinó durante aproximadamente 16 años después de la muerte de su padre, y su gobierno se caracterizó por la relativa estabilidad política y prosperidad económica, heredada en parte del reinado de Usías. Durante este periodo, Isaías continuó proclamando los mensajes de Dios al pueblo de Judá, enfatizando la importancia de la fidelidad a Dios y la necesidad de evitar la idolatría y la injusticia social. Es posible que también haya asesorado al rey Jotam sobre asuntos espirituales y políticos, tratando de influir en las decisiones gubernamentales de acuerdo con los principios divinos. Aunque Judá disfrutó de una relativa estabilidad durante el reinado de Jotam, había señales de tensión y desafíos inminentes en el horizonte. En la esfera internacional, el poderoso imperio asirio estaba creciendo y representaba una amenaza potencial para los reinos vecinos, incluido Judá. Internamente, los problemas sociales y económicos aumentaron, y la fidelidad del pueblo a Dios a menudo pasó a un segundo plano. La historia comienza a dar un giro oscuro tras la muerte de Jotam, cuando Acaz, su hijo, ascendió al trono de Judá, reino que, a pesar de afrontar desafíos, gozaba de cierta estabilidad política y prosperidad material. Sin embargo, Acaz pronto demostraría ser un líder débil e inseguro, cuyas decisiones tendrían consecuencias desastrosas para Judá. Aquí es donde las cosas empiezan a complicarse. Tan pronto como Acaz asumió el trono, se encontró ante amenazas externas inminentes. El reino del norte, liderado por el rey Pekah, y Asiria, liderada por Resín, formaron una alianza contra Judá, con la intención de derrocarlo y colocar un títere servil en su lugar. Esta alianza planeaba instalar un nuevo rey en Jerusalén y reemplazar a la dinastía davídica. Ante esta amenaza, Acaz quedó profundamente perturbado y buscó desesperadamente una solución, en lugar de confiar en Dios y buscar guía espiritual. Acaz recurrió a la diplomacia y a las alianzas políticas. Buscó el apoyo del rey Tiglat-Pilser I de Asiria, ofreciéndole tributo y sometiéndose a Asiria a cambio de protección contra Israel y Asiria. Isaías, como profeta, tuvo que afrontar las consecuencias de estas decisiones políticas. Se enfrentó a Ahaz, advirtiéndole que no confiara en alianzas con naciones paganas, en lugar de confiar en la protección y el poder de Dios. Isaías buscó animar a la casa a permanecer fiel a Dios y buscar guía divina, en lugar de buscar soluciones terrenales temporales a los problemas del reino. Fue durante el reinado de Acaz que Isaías recibió varias de las visiones y mensajes proféticos que registraría en su libro. En los capítulos 1 al 5 de Isaías, profetizó repetidamente sobre la necesidad de arrepentimiento y regreso a Dios por parte del pueblo de Judá. Denunció la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que se habían infiltrado en la nación. Isaías advirtió que el juicio de Dios se acercaba debido a la rebelión del pueblo, pero también ofreció la esperanza de perdón y restauración para aquellos que se volvían a Dios de todo corazón. Ya en Isaías capítulo 7 al 12 encontramos la profecía mesiánica, en la que Isaías profetizó sobre la venida de un futuro Mesías redentor que traería salvación y restauración al pueblo de Dios. Anunció que una virgen concebiría y daría a luz un hijo, y su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías también habló sobre el reinado justo y pacífico del Mesías, que traería liberación y redención al pueblo de Israel. Estas profecías son algunas de las más conocidas e importantes del libro de Isaías, y se cumplieron en Jesucristo, el Mesías prometido. A pesar de todos sus esfuerzos, Acaz no escuchó al profeta y firmó una alianza con Asiria. Posteriormente, esta alianza con Asiria acabó convirtiéndose en una fuente de problemas aún mayores para Judá. Tiglat-Pilser I pronto aprovechó la debilidad de Acaz y le exigió someterse completamente a Asiria, transformando a Judá en vasallo del imperio asirio. Acaz se vio obligado a pagar un tributo cada vez mayor a Asiria y a seguir sus órdenes, lo que socavó aún más su autoridad e independencia como rey de Judá. Por ello,
hizo alianzas con Egipto y Etiopía como medida de seguridad adicional contra Asiria. Esta decisión fue vista por Dios como una falta de confianza en su protección y resultó en el mensaje profético que transmitió Isaías al caminar desnudo y descalzo. Este mensaje profético, un tanto curioso, está registrado en la Biblia, específicamente en Isaías capítulo 20, versículos 2 al 4, y dice esto: En aquel mismo tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve, quita el cilicio de tus lomos, y quítate el calzado de tus pies. Y así lo hizo, yendo desnudo y descalzo. Entonces dijo el Señor: Así como mi siervo Isaías caminó desnudo y descalzo durante 3 años como señal y prodigio en Egipto y en Etiopía, así el rey de Asiria llevará cautivos de Egipto y deportados de Etiopía, tanto a jóvenes como a desterrados, mujeres como ancianos, desnudas y descalzas, y con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. En este pasaje, Dios le habla directamente a Isaías y le da una instrucción inusual para transmitir un mensaje profético al pueblo de Judá. Dios le ordena a Isaías que se quite el cilicio de sus lomos y se quite los zapatos de los pies. El cilicio era una prenda áspera e incómoda que a menudo se usaba como señal de duelo o arrepentimiento. Al quitarse esta ropa, Isaías estaba demostrando una vulnerabilidad y exposición inusuales. Isaías obedece a Dios y sigue sus instrucciones al pie de la letra, caminando desnudo y descalzo. Esta acción dramática atrae la atención de la gente y sirve como una poderosa representación visual del mensaje profético que Isaías está a punto de entregar. Su acción audaz y simbólica no pasó desapercibida, y muchos se sintieron llevados a reflexionar sobre el significado detrás de ese mensaje visual. Proclamó la palabra de Dios denunciando la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que aún persistían en el reino. Isaías también ofreció esperanza y consuelo al pueblo, recordándoles las promesas de salvación y redención de Dios. Sin embargo, fue durante el reinado de Ezequías que Judá enfrentó una crisis aún mayor, cuando Sennaquerib, rey de Asiria, amenazó con invadir Jerusalén. En el contexto histórico, Sennaquerib fue un rey asirio que gobernó entre el 705 y el 681 a.C. Durante su reinado, Asiria fue una potencia regional dominante, involucrada en varias campañas militares en la región, incluidas incursiones en la región de Judá. El ejército asirio era una de las fuerzas militares más poderosas y temidas del mundo antiguo, conocida por su disciplina, organización y eficacia. Preocupado por la situación, el rey Ezequías de Judá intentó inicialmente buscar una solución diplomática y negociar con el rey Sennaquerib de Asiria para evitar un conflicto directo. La narrativa bíblica y las inscripciones históricas proporcionan detalles sobre estos intentos de negociación. Según la Biblia, en el Libro de Reyes, Ezequías envió mensajeros al rey Sennaquerib buscando la paz, acordando pagar tributo a cambio de no ser invadido. Entonces, Sennaquerib, rey de Asiria, marchó contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje a Sennaquerib, rey de Asiria, en Laquis, diciendo: «He pecado, te abandono, haré todo lo que me pidas». El rey de Asiria impuso inicialmente a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Sin embargo, Sennaquerib no quedó satisfecho con los términos ofrecidos y decidió invadir Judá de todos modos. Esto resultó en el asedio de Jerusalén, donde Ezequías no tuvo escapatoria. Ezequías, ante el rechazo de sus intentos de paz, al enterarse de que Sennaquerib había enviado una carta amenazadora a la ciudad y al Dios de Israel, quedó profundamente perturbado y angustiado por la situación. Recibió la carta, subió al templo y la leyó delante del Señor. Al leer la carta, que se burlaba de Dios y amenazaba con la destrucción de Jerusalén, Ezequías se rasgó las vestiduras en señal de luto, pena y desesperación. Ante la amenaza asiria, rasgarse la ropa era un gesto común en muchas culturas antiguas, incluida la judía,
como señal de angustia, duelo o arrepentimiento. Después de este acto, Ezequías buscó guía divina y envió mensajeros al profeta Isaías en busca de consejo y orientación sobre cómo afrontar la situación. El profeta Isaías recibió un mensaje de Dios y tranquilizó a Ezequías. Isaías pronunció una profecía que aseguraba la protección divina y la derrota del ejército asirio. Isaías transmitió un mensaje de consuelo y seguridad divina a Ezequías. No temas por las palabras que oíste, con las que los siervos del rey de Asiria me blasfemaron. Le haré regresar por el mismo camino por el que vino. Estaba transmitiendo un mensaje de confianza y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá. Aseguró al rey que Dios estaba al tanto de las blasfemias pronunciadas por Sennacherib y de las amenazas contra Jerusalén. Isaías profetizó que Dios no permitiría que Sennacherib lograra su objetivo de destruir la ciudad, afirmando que el ejército asirio sería derrotado y no podría conquistar Jerusalén. Además, le recordó a Ezequías las promesas de Dios de proteger a Judá y asegurar la continuidad del linaje davídico. Hizo hincapié en que Jerusalén sería salvada gracias al amor de Dios y las promesas a David. Para fortalecer la fe de Ezequías, Isaías ofreció una señal milagrosa como prueba de la verdad de sus palabras. Dijo que, como señal, la sombra del reloj de acá retrocedería 10 grados. Como está registrado en la Biblia, esta señal realmente ocurrió, lo que demuestra el poder y la autoridad de Dios. El mensaje de Isaías trajo consuelo y esperanza a Ezequías y al pueblo de Judá en un momento de gran angustia, solidificando su confianza en la protección divina. Luego Ezequías expresó su fe en Dios y le rogó al Señor que escuchara sus oraciones e interviniera a favor de Jerusalén. Apeló a Dios para que protegiera la ciudad y demostrara su poder, para que todos los reinos de la tierra supieran que el Señor era el Dios supremo. El resultado de este episodio es que Dios respondió a la fe y las oraciones de Ezequías. Según la Biblia, después de las oraciones del rey Ezequías y el mensaje de consuelo del profeta Isaías, Dios intervino sobrenaturalmente para proteger a Jerusalén. Esto se informa en Reyes 19, versículo 35. Entonces aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando la intervención divina como la razón por la que estaban a salvo, Ezequías e Isaías trabajaron juntos para restaurar la fe y la obediencia al Dios verdadero, allanando el camino para un futuro de paz y prosperidad para Judá. Más tarde, Manasés, hijo de Ezequías, sucedió a los suyos. Padre como rey de Judá y gobernó durante aproximadamente 55 años. Lamentablemente, su reinado es recordado como uno de los más oscuros de la historia de Judá, debido a su severa rebelión contra Dios y persecución de los fieles. Manasés revirtió muchas reformas religiosas iniciadas por su padre, Ezequías. Reintrodujo la idolatría y la adoración de dioses paganos en Judá, construyendo altares paganos en Jerusalén y sus alrededores. Manasés también persiguió cruelmente a los profetas y a quienes permanecieron fieles al Dios de Israel, derramando sangre inocente y extendiendo la corrupción espiritual por todo el reino. En este ambiente hostil, Isaías continuó proclamando la palabra de Dios a pesar del peligro inminente. Denunció la apostasía de Manasés y advirtió sobre las consecuencias de la rebelión contra Dios. Isaías enfrentó oposición y persecución por sus profecías y su fidelidad a Dios, pero se mantuvo firme en su misión de ser un mensajero del Señor. Durante el reinado de Manasés, Isaías pudo haber sufrido el martirio debido a su fe inquebrantable. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte de Isaías, la tradición judía sostiene que fue perseguido y martirizado durante el reinado de Manasés. Sin embargo, su legado como profeta y mensajero de Dios continuó resonando a través de generaciones, inspirando fe y coraje incluso en tiempos de gran tribulación. Otro relato de la muerte de Isaías se encuentra en el libro de la Ascensión de Isaías.
El libro de la Ascensión de Isaías es un texto apócrifo del Antiguo Testamento que no forma parte del canon de las escrituras hebreas o cristianas, pero se considera importante para comprender la literatura y la teología judeocristiana. Se compone de varias partes, que incluyen visiones, profecías y una narración de la ascensión de Isaías al cielo. La historia de la muerte de Isaías, tal como se describe en este libro, es una de las partes más notables y dramáticas. Ella informa que durante el reinado del rey Manasés de Judá, Isaías enfrentó una gran oposición debido a sus profecías y su papel como defensor de la justicia y la rectitud. Según el relato, Manasés se enfureció por las críticas y advertencias de Isaías, ya que estaba involucrado en prácticas idólatras. Como forma de castigo extremo por sus palabras y acciones, Isaías, fiel hasta el final, aceptó su destino con valentía y resignación. Se mantuvo firme en su fe y continuó proclamando el mensaje de Dios hasta el último momento, incluso ante una muerte terrible y tortuosa. Isaías no vaciló en su devoción a Dios y su compromiso con la verdad. En cuanto al rey Manasés, a pesar de su reinado marcado por la desobediencia y el pecado, hay evidencia de que tuvo un periodo de arrepentimiento en los últimos años de su gobierno. Según el relato del segundo libro de Crónicas, capítulo 33, Manasés fue llevado cautivo a Babilonia después de una derrota militar. Allí se humilló ante Dios y luego fue restaurado al trono de Judá, donde intentó reformar la religión y promover el culto a Yahvé. Sin embargo, su arrepentimiento llegó demasiado tarde para evitar el juicio de Dios sobre el reinado de Manasés, que tuvo consecuencias duraderas para el reino de Judá, dejando una huella indestructible en la historia del pueblo de Dios. Su legado es recordado como una advertencia sobre los peligros de la apostasía y la desobediencia a Dios, pero también como un recordatorio del poder del arrepentimiento y de la misericordia de Dios hacia aquellos que sinceramente acuden a Él. A pesar de los innumerables asesinatos de creyentes y profetas, Isaías fue reconocido por sus escritos proféticos contenidos en el libro que lleva su nombre, el libro de Isaías, que forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia. Este libro consta de 66 capítulos, y es una de las obras más largas e influyentes entre los profetas del Antiguo Testamento. Isaías registró sus visiones y profecías a lo largo de su ministerio, transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá durante un periodo crucial en la historia de Israel. Sus escritos cubren una variedad de temas, incluida la soberanía de Dios, la santidad, la justicia social, el arrepentimiento y la esperanza de redención. Isaías también describió poderosas visiones del futuro mesiánico y la restauración de Israel. Sus profecías y enseñanzas han sido fuente de inspiración y guía para millones de personas a lo largo de la historia, tanto dentro como fuera de la tradición judeocristiana. Sus mensajes de justicia, esperanza y redención todavía resuenan hoy, desafiando a las personas a vivir de acuerdo con los principios de Dios y arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, creo que las profecías mesiánicas de Isaías son las de mayor importancia para la fe judeocristiana. Sus visiones de la venida de un Mesías redentor ofrecieron esperanza al pueblo de Israel durante tiempos de dificultades y opresión. Las profecías de Isaías sobre el nacimiento virginal, la vida, el sacrificio en la cruz y el reinado eterno de Jesús son fundamentales para comprender la fe cristiana y han sido una fuente de consuelo y confianza para los creyentes a lo largo de los siglos. Los cristianos reconocen a Jesucristo como el cumplimiento final de estas profecías. Él es el Mesías prometido que vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Espero que te haya gustado el vídeo. Por favor, suscríbete al canal, deja tu me gusta y haz clic en uno de los 2 videos que aparecerán para seguir mirándonos. Un abrazo y quédate con Dios.